Ya. Muy bien. El día de hoy les he traído varios ejercicios de aceleración variable y velocidad variable, más que nada, para ver si se acuerdan lo que hablamos la anterior vez en clase. Y además de esto, ¿qué más he traído? Pues el día de hoy también vamos a hablar un poco del movimiento en línea recta de velocidad constante, de aceleración constante, para ya ir dando una introducción al siguiente tema, que va a ser hablar del movimiento vertical en caída libre. Y obviamente, ya después de hablar de este movimiento vertical de caída libre, vamos a hablar de un movimiento en dos dimensiones, el cual el que conocemos es el lanzamiento de proyectiles. Y después ir un poco más, y más hablando, con hablar un poco de la aceleración centrípeta, aceleración radial, los movimientos en coordenadas paramétricas, que eso más que nada lo suelen dar, bueno, no suelen dar una función paramétrica, pero sí mandar a graficar, pero sí mandan por lo general ejercicios en el cual te piden que encuentres la aceleración radial para esa partícula, etc. Entonces, bueno, recordando, ¿qué nos dice este primer problema? Nos dice que dice que el movimiento de una partícula viene dado por la expresión x es igual a ¿qué? A t al cubo menos 9t al cuadrado más 24t, digo, menos 8. Entonces vamos a escribir aquí una función de la posición en el tiempo, la cual pues es t al cubo menos 9t al cuadrado más 24t menos 8, ¿correcto? Entonces esta es la función que nos da. Ahora nos dicen, ¿cuál va a ser el tiempo en el cual la velocidad va a ser cero? Entonces, si yo tengo aquí una función de la posición en el tiempo, variable, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que la velocidad aquí va a ser igual. A la velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de esta función de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, ¿qué tendríamos que derivar? Tendríamos que hacer la derivada de qué expresión, de t al cubo menos 9t al cuadrado más 24t menos 8, ¿verdad? Todo esto con respecto al tiempo. Entonces, este sería el primer pasito. Ahora, si vamos derivando, podríamos ir derivando cada una de estas expresiones poco a poco. Así sería la velocidad instantánea, que va a ser la derivada con respecto al tiempo. Voy a ir aceptando a sus compañeros. Ya. La derivada con respecto al tiempo de ¿qué? De t al cubo. Menos 9, la derivada con respecto de t al cuadrado con respecto al tiempo, más qué cosa, más 24 por la derivada con respecto al tiempo de t, menos la derivada de 8 con respecto a t, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos podemos acordar? Que la derivada de cualquier función constante, si un número, ¿de qué va a ser igual? Siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos t con respecto a t? Esta función, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay que acordarse? Que la derivada de x elevado a la n con respecto a x es igual a ¿qué? A bajar el exponente por x a la n le bajamos un grado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría para t al cubo? Sería bajar el exponente, que en este caso es el 3. De esta forma que nos va a ir quedando 3 por t a la 3 menos 1, ¿verdad? Ahora va, menos 9 por, ¿cuál es la expresión? T al cuadrado. Entonces, la derivada de t al cuadrado va a ser 2 por t, 2 menos 1, más 24, y ahí quedaría la expresión, y esto estaría en metros sobre segundo. Esta es una expresión en metros. Entonces, si seguimos resolviendo esto, ¿qué nos va a quedar? Que la expresión de la velocidad instantánea que hace igual a 3 por t al cuadrado
menos 18t, ¿verdad? 9 por 2, de aquí 18t más 24 y esto va a estar en metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la velocidad instantánea, que funciona. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos también? Ahora, ¿qué era lo que me pregunta como tal el enunciado A? Cuando B, cuando esta función de la velocidad va a valer cuánto? 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros conocemos la expresión, simplemente ¿qué podemos hacer? Igualarlo, ¿verdad? Mira que nos quería 3t al cuadrado menos 18t más 24. Esto tiene que ser igual a 0, ¿correcto? Ahora, aquí, ¿qué podríamos hacer para simplificarnos los cálculos? Yo me di cuenta que a todos estos términos los puedo dividir para 3, ¿verdad? Es decir, este se le dio para 3, este también, y este también, ¿verdad? Y el cero también podría decir que dio para 3 para respetar la igualdad. Entonces, 3t al cuadrado sobre 3, ¿cuánto nos da? Menos 18 sobre 3, ¿cuánto nos daría? Menos 6t, ¿verdad? Ahora, 24, perdón, entre 3, ¿cuánto nos daría? Esto simplemente sería un 8, ¿correcto? Y esto igual a 0. Ahora, esta expresión, voy a soltar un compañero, disculpen. Ahora, esta expresión ya es un poquito más fácil de manejar, ¿correcto? Que aquí podríamos ver si lo podemos, ¿qué cosa? Si podemos esta expresión factorizar, la verdad. Factorizando, ¿cómo nos quedaría? T menos 4, ¿verdad? Y t menos 2. Y factorizamos esta expresión, ¿correcto? Entonces, ahora simplemente, ya que hemos factorizado la expresión, ya podemos encontrar cuándo la velocidad va a ser 0, que en este caso nos va a dar dos tiempos. La primera sería t menos 4, tiene que ser igual a 0, y t menos 2 tiene que ser igual a 0. De manera que el primer tiempo que encontramos es 4 segundos, y el segundo tiempo, ¿cuánto va a valer? 2 segundos. Entonces, la partícula, ¿cuándo se va a detener? Bueno, cuando la velocidad de esta partícula va a ser 0, es en t igual a 4 segundos y en t igual a 2 segundos, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo está claro? A ver, los leo. ¿Hasta aquí se entendió todo? Todo claro, ya. Entonces, esta es la respuesta para qué literal, para literal A. Entonces, aquí la voy dejando. Ahora, ¿qué me pide la, el siguiente literal? El literal B que me está preguntando Andrea. Me pregunta, ¿cuándo la posición, cuándo qué cosa? ¿Cuándo la aceleración se igual a cuánto? A 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Ahora tengo que encontrar qué cosa, una expresión de la aceleración en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo ya conozco esta expresión de acá, que es la velocidad, bueno, la velocidad instantánea, la función de la velocidad instantánea, ahora, si yo necesito encontrar qué cosa, la posición cuando la aceleración sea cero, obviamente puedo encontrar a través de esta expresión y derivándola, voy a encontrar la función de la aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Que la aceleración en función del tiempo es igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Mira esto que nos quedaría, pues en teoría sería la derivada de 3t al cuadrado menos 18t más 24. Y todo esto con respecto a t, ¿verdad? Entonces vamos derivando. Esto ¿cómo nos iba a quedar? Por linealidad de la derivada, que nos va a ir quedando. La derivada, como 3 es una constante, la podemos dejar escrita multiplicando la derivada de la función, que en este caso es t al cuadrado. Entonces sería 3 por t al cuadrado con respecto al tiempo. Pasa lo mismo con el menos 18, lo dejamos afuera, y derivamos eh, la variable, que en este caso es t. Y decir, más la derivada de 24.
con respecto al tiempo. Una constante con respecto a una variable, 0. Ahora la derivada de t con respecto a t sigue siendo 1. Y por último tenemos la derivada de ¿cuánto? De 3t al cuadrado. Entonces comenzamos, tiene exponente 2. ¿Cómo se va escribiendo esto? Como 3, bajamos el exponente que es 2, t, y le restamos un 1 a ese exponente. Que eso me queda menos 18. Y esto va a estar en ¿cuánto? En metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y de esa forma nosotros ya encontramos la función de la aceleración instantánea. Entonces seguimos resolviendo esto. ¿Cuánto nos tendría que dar? Que la aceleración es igual a 6t menos 18. Y esto va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ya que tenemos esta función de la aceleración, función del tiempo, ya vamos a hacer lo que me pide. Me pide la posición, pero cuando la aceleración valga cero. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que yo encuentre el tiempo cuando esta aceleración sea cero. Entonces, simplemente a nuestra expresión, ¿qué la tengo que hacer? La tengo que igualar a cero. De manera que, ¿qué nos va a quedar? Que 6t menos 18 es igual a cero, ¿verdad? Ahora lo podemos también ver como esto, resolviendo lo que nos quería. 6t es igual a 18 y si, finalmente t es igual a ¿cuánto? 18 entre 6. ¿Correcto? ¿Y esto qué nos va a dar? 18 entre 6. Esto nos va a dar 3 segundos. Y ahora que yo tengo esos 3 segundos, que justamente en ese instante del tiempo, la aceleración va a valer cero, yo lo tengo que escribir, bueno, perdón, sustituir a estos 3 segundos en la expresión de la posición. Ahora, ¿cuál era nuestra expresión de la posición? Era toda esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a reemplazar aquí. Entonces, paso 5, vamos a reemplazar. Sería la posición en el tiempo de 3. ¿Cuánto va a quedar? Sería 3 elevado al cubo menos 9 por 3 elevado al cuadrado más 24 por 3. Esto estaría menos 8. Y todo esto está en metros. De manera que la posición, cuando la aceleración es igual a cero, ¿cuánto nos vendría quedando? Calculadora. Esto me confirman en el chat, les queda 10 metros la respuesta. ¿Todos de acuerdo con que da 10 metros la posición? Cuando la aceleración valga cero. Chan, chan. Afirmación de un compañero. ¿Todos de acuerdo? Listo, ya. Ya que todos estamos de acuerdo, vamos a seguir. Ahora, ¿qué me pedía el último literal? La distancia total recorrida cuando la aceleración es cero. Entonces, si me hablan de la distancia, ¿qué es la distancia? A ver, los leo. ¿Qué es la distancia? ¿Era un escalar, un vector? ¿Qué era? Escalar. Correcto, es un escalar. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esta distancia hasta que valga cero? Pues lo primero es que voy a corroborar que en efecto la posición inicial, es decir, la posición en el tiempo cero, sea a los 0 metros, porque si no yo podría decir, por apurado, podría decir, ya va a ser 10 metros, pero realmente yo tengo que fijarme de algo. Si esta expresión realmente está en cero cuando inicia el movimiento de la partícula. Entonces, reescribiendo esto, voy a poner esto más, no sé por qué se pegó acá, viendo esta expresión para literal C, vamos a ver cuál es la posición inicial, ¿ok?
La posición inicial, ¿qué va a ser? Pues va a ser en el tiempo de cero, ¿verdad? Entonces, de manera directa, ¿cuánto va a quedar esto? ¿Se dan cuenta? Nos va a valer menos 8 metros, ¿verdad? Entonces, menos 8 metros. Ya. Ahora, cuando la aceleración valía cero, cuando la aceleración es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado, esto pasaba cuando la posición valía ¿cuánto? 10 metros y esto es en el tiempo de 3 segundos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Si yo trazo aquí, esto es un movimiento en línea recta, ¿verdad? Entonces, si yo trazo aquí este movimiento, ¿dónde es la posición de inicio de la partícula? Digamos, si este es cero, su posición de inicio, ¿dónde es? Es aquí, ¿verdad? En menos 8 metros, ¿correcto? Ahora, ¿qué me dijo? Que para el tiempo de 3 segundos, ¿hacia dónde se movió la partícula? Hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, que en esa posición que vamos a ponerle ahora, posición final, ¿cuánto vale? 10 metros, correcto. Entonces, si la distancia es realmente todo lo que recorre, porque es un escalar, ¿cuál es esa distancia que recorrió la partícula? Desde los 0 segundos hasta los 3 segundos donde su aceleración vale cero. Ajá, valdría 18 metros, que justamente, ¿qué va a ser eso? Pues va a ser la magnitud del vector desplazamiento, para este caso. ¿Por qué? Porque, ¿cuál va a ser el vector desplazamiento? Vector desplazamiento es la posición final menos la inicial. En este caso es 10 menos 8, y aquí sería 10 metros menos la inicial, que es menos 8 metros. Entonces, el vector desplazamiento, ¿cuánto vale? 18 metros a la derecha. Y justamente eso es lo que valdría este vector, ojo, porque todo se movía hacia la derecha. Esto es otra cosa. Entonces el escalar, que es todo lo que recorrió realmente, es es igual a 18 metros. Y está la respuesta final de este ejercicio, cuál es la distancia que recorre cuando la aceleración es cero. Sería justamente 18 metros. Porque en este puntito de aquí, la partícula, vamos a escribirlo aquí, la partícula va a tener una aceleración en x que es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Parte de este punto hacia ese punto se envía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión con respecto a la solución de este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? Los leo en el chat. Bueno, si no hay preguntas, bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. Este ejercicio es uno más o menos interesante. Tienen ver por qué. Este, ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice que datos experimentales, ¿qué nos dicen? Indican que en una región de la corriente de aire que sale por una rejilla de esta ventilación, la velocidad del aire emitido está definido por qué expresión. Porque la velocidad va a estar en función de la posición, ¿verdad? Porque ¿qué es? Es 0.12 pi entre x, ¿verdad? Esto es lo que me dice el ejercicio, ¿correcto? Donde b y x se expresan en metros sobre segundos y metros respectivamente, ¿correcto? La velocidad de descarga inicial del aire, es decir, BI, como aquí mismo indica, es un valor. ¿Y cuánto vale? Vale 2.4 metros sobre segundo. Ahora nos piden la aceleración del aire cuando x es igual a 3 metros. Entonces, ¿cómo se soluciona este ejercicio? Pues vamos a hacer un pequeño truquito que realmente sale de derivar, ya de la palabra, de la regla de la cadena, pero vamos a hacer este pequeño truquito. La aceleración instantánea que era igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad, muchachos? Todos de aquí de acuerdo, ¿verdad?
Ahora, si yo sé que la aceleración es igual a eso, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo hacer un truquito. Vamos a multiplicar por un 1. ¿Cuál es ese 1? Db a dt. Voy a multiplicar por un 1. ¿Y cuál va a ser ese 1 discreto? Va a ser un diferencial de x sobre diferencial de x. De manera que si yo sigo reescribiendo esta ecuación, la voy a escribir de una forma que me convenga. ¿Cuál es esa forma que me convenga? Db a dx por dx a dt, ¿correcto? Hasta aquí todos estamos de acuerdo de que sigue siendo db a dt, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, como tenemos esta expresión, yo me voy a fijar de algo interesante. ¿Qué es dx a dt? Esto es justamente la velocidad instantánea, ¿verdad? Dx a dt. Sí, la función de la velocidad. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la aceleración puede ser igual a la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Por qué? Por la velocidad, ¿correcto? Ahora, teniendo esta expresión, ¿qué es lo último que me falta a mí? Trabajar. ¿Qué hace lo último que me falta trabajar? Pues hallar de b a dx, ¿verdad? Porque b yo ya lo conozco, ¿correcto? Entonces el paso 2 vamos a hallar que es de b con respecto a dx, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hallar. Entonces, ¿cuál era la expresión que nosotros conocemos? Bx, ¿verdad? Es igual a ¿cuánto? A 0.12 por la velocidad inicial. Que en este caso la vamos a sustituir. ¿Cuánto valía? 2.4. Y esto con esto está derivando a la posición. Vamos a ver cuánto es 0.12 por 2.4. 0.12 por 2.4, me confirma, les da 0.288 con esto dividiendo a x, ¿verdad? Ahora que tengo expresado esto, ya. Este x, ¿cómo yo lo puedo ver? Por propiedad de exponentes, ese x, perdón, ese lo puedo ver como un 1 entre x, y esto por propiedad de exponentes puede ser x a la menos 1. Recordemos que propiedad del exponente es un número que está 1 elevado a la a sobre n. Esto es lo mismo que a la menos n. Entonces, este x que está dividiendo lo podría ver a su vez como 0.288 x a la menos 1, ¿correcto? Y vamos reescribiendo qué es esa velocidad. Esa velocidad que va a ser igual a 0.288 por x elevado a la menos 1. Y ahora sí vamos a derivar. Entonces, si derivo esto con respecto a x, lo que puedo escribir como 0.288 la derivada de x a la menos 1 con respecto a la posición, ¿verdad? Entonces, cómo se derivaría esto? Como el exponente es menos 1, tiene que bajar, ¿verdad? Entonces me queda db a dx es igual a 0.288. Ahora paréntesis para escribir la derivada. Sería menos 1 por x a la menos 1 y se le resta 1, ¿verdad? De manera que esta expresión, ¿cuánto me va a ir quedando? 0.288, bueno, menos 0.188 x a la menos 2, ¿correcto? Y ahora sí, ya que tengo todo esto, bueno, voy a cambiar esta expresión de aquí, muchachos. Vamos a ver esto más abajo. Ahora que ya tengo esta dichosa expresión, ¿qué podría yo hacer? Ya podemos empezar a sustituir en esta expresión de acá. Esta expresión sí les recomiendo que se la aprendan o que aprendan cómo deducirla, que es como lo hicimos acá. Y ahora sí, vamos a reescribir esto. La aceleración es igual a db a dx, pero db a dx yo ya sé que cuánto es menos 0.288 por x a la menos 2, ¿correcto? Ahora, ¿b cuál es?
es la velocidad en función de la posición, ¿verdad? Entonces aquí sería ¿por cuánto? Por otra vez 0.288 x a la menos 1, ¿correcto? Aquí esto nos va a quedar una función de la aceleración en función de qué, de la posición, ¿verdad? ¿Esto qué nos va a ir quedando? 0.288 por 0.288. Perdón. No, sí, sí, sí. ¿Cuánto les va quedando, muchachos? En calculadora me confirman. Ya. Va quedando menos 0.08. Vamos a dejar eso expresado con dos cifras significativas. Dejémoslo en 0.083 x a la menos 3, ¿ok? Entonces, esta sería ahora nuestra función de la aceleración en la posición, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me preguntaba el primer literal? Me preguntaba, la aceleración del aire cuando x es igual a cuánto? A 3 metros, ¿verdad? Entonces, la aceleración cuando x es igual a 3 metros. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir en la expresión. X, la aceleración cuando es 3 metros, sería igual a menos 0.083 por 3 elevado a la menos 3. En este caso, ¿cómo nos va a quedar esto? Les queda menos 3.07 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces todos tenemos la misma respuesta. Ya. Entonces ahí está. Dan cuenta aquí qué es lo que tenemos que encontrar. Pues encontrar la derivada con respecto de la velocidad con respecto a la posición. Y así es más o menos el truquito cuando nos dan una expresión de la velocidad en función de la posición. Ahora, ¿qué es luego lo que nos piden? Nos piden el tiempo requerido para que el aire fluya. ¿De dónde hacia dónde? Nos preguntan el tiempo que se requiere para que el aire fluya de la posición 1, que es igual a 1 metro, ¿hacia dónde? Hacia la posición 2, que es igual a 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Otra vez voy a mover esto bajito. Ahora vamos a agarrar otra vez donde está la expresión de la velocidad. Aquí está. Si puedes, déjamelo y si tenemos tiempito lo dejamos aquí en la clase o si no, lo resolvemos después. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Nos dicen el tiempo en la posición 1 hasta la posición de 2 metros, ¿verdad? ¿Para qué nos podemos acordar? Podemos acordarnos de lo siguiente. De x a dt, esto es igual a ¿qué? A la velocidad, ¿correcto? Entonces, si seguimos reescribiendo esta expresión que nos crea dx es igual a b por dt, ¿correcto? Pero aquí, b, ¿a qué era igual? B es una función
de la posición, ¿verdad? Entonces, si reescribimos esto que nos crea dx es igual a b, que es 0.12 la velocidad inicial, x diferencial del tiempo, ¿verdad? Para aquí más hay que acordarnos que la velocidad inicial, si no me equivoco, es 2.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Estamos aquí, literal b. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este x lo podemos andar a multiplicar, cosa que nos daría x de x es igual a ¿qué? A 0.12 la velocidad inicial, que ¿cuánto era? 2.4, y esto diferencial de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me falta definir, muchachos? Me falta definir ¿qué cosa? Un intervalo de integración, ¿verdad? En este caso, como x igual a 1, va a ser la posición inicial, cuando ¿qué? Cuando el tiempo sea igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Y este va a ser para un tiempo t que yo desconozco. Entonces, si empiezo a integrar, ¿qué me quería? Que esto sea la integral de la primera posición, que es la inicial, que ¿cuánto vale? 1, hasta 2. Hay que hacer la integral, ¿desde qué tiempo? Desde el tiempo 0 hasta un tiempo t que yo desconozco. Entonces sería un t. Y esos serían los límites de integración que yo definiría para esta integral. Entonces, ahora si vamos reescribiendo esto acá, ¿qué me quedaría? La integral de x diferencial de x, ¿cuánto sería? X a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿correcto? Y esto evaluado de ¿cuánto? Desde 1 hasta 2. Ahora, como esta expresión de aquí, ¿qué es? Es una constante, en teoría lo podríamos dejar expresado a un ladito multiplicando, cosa que eso ¿qué sería? Simplemente una constante por diferencial de tiempo. ¿Y eso cuál es la integral de diferencial de tiempo? Pues de manera directa, ¿cuál es? Es el tiempo, ¿correcto? Aquí nos queda el tiempo desde 0 hasta t. Entonces, esta expresión como quedando x al cuadrado entre 2 desde 2 hasta 1 igual a ¿qué? A 0.12 por 2.4, ¿verdad? Esto, bueno, ¿esto cuánto nos había dado anteriormente? Un 0.288. Esto sería por t desde 0 hasta un t cualquiera. Entonces, ahora este 2, lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí a un ladito mejor. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Por el segundo teorema fundamental de cálculo, uno lo puede ver como un medio, que va a abrir corchete. ¿Cuál es la función? La función es la función cuadrática, en este caso es x al cuadrado. Entonces voy evaluando. Se evalúa en la primera, en la cota superior, que en este caso sería 2, o sea que ¿qué me va a quedar aquí? 2 al cuadrado y se lo resta con la función en la cota inferior evaluada. Sería menos 1 al cuadrado. Y esto hay que ser igual a 0.288. Haremos corchete. ¿Y cuál es la cota superior? T. Si evaluamos 0 en T, simplemente sería menos 0, ¿correcto? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? 2 al cuadrado es 4, menos 1. Entonces, esto nos va a quedar 3 medios. ¿Es igual a cuánto? A 0.288 T, ¿correcto? Y ahora simplemente ya podemos encontrar cuál sería ese tiempo que le toma de llegar desde 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo? Pues resolver esa expresión de ahí. La ponemos en calculadora y cuánto nos da que este tiempo va a ser de 5.21 segundos, si lo redondeamos. Entonces, ¿todos están de acuerdo hasta aquí? ¿Todos de acuerdo con que les da el mismo tiempo? No sé si el compañero me escribió para mandarme el ejercicio. O luego acuerdo que me lo puede dejar. Por si lo resolvemos en esta clase.
poquito más adelante cuando ya resolvamos todos estos ejercicios. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entendió los intervalos de integración? ¿Se entendió la integral? ¿Aquí tienen alguna duda con este primer ejercicio? El siguiente ejercicio va a ser, hay otro ejercicio que también es igual. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna duda o todo está claro hasta aquí? Bueno, vamos con un siguiente ejercicio. ¿Me puede explicarle cómo saca esa cadena? ¿Cuál cadena? Esto de acá. Ah, ¿de dónde saco esto? Ya. Como ya había explicado, vamos a hacer un pequeño truquito. La aceleración, por definición, la aceleración instantánea, ¿a qué sabemos que es igual? ¿La derivada de qué cosa? De la velocidad con respecto a qué? Con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que yo les dije y vamos a multiplicar por un 1. ¿Cómo puedo multiplicar por un 1? Pues un numerador diferencial de x, diferencial de posición, con otro. ¿Esto qué sigue siendo esto? Esto sigue siendo un 1, ¿correcto? Entonces, si esto sigue siendo un 1, ¿cómo puedo ordenar yo estos términos? Lo puedo ordenar como db sobre dx por dx a dt, ¿verdad? De esta forma también lo puedo ordenar, ¿correcto? Porque aquí, que pues, este con este los puedo simplificar y queda la misma expresión. Ahora, yo por definición, este dx a dt, ¿a qué me recuerda? A la velocidad instantánea, ¿verdad? Que es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y de aquí podemos encontrar también esta expresión, db a dx por la velocidad instantánea. Otra forma de verlo es si me dan una expresión de la velocidad, función de la posición, como es el caso anterior. Si yo lo quiero derivar con respecto al tiempo, es decir, ayer justamente, ¿qué cosa? La aceleración, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Por regla de la cadena, ¿qué va a hacer? Si yo derivo esto con respecto al tiempo, yo sé que la función que está dentro es una función ¿de qué? De la posición. Entonces, más adelante en cálculo de una variable van a ver que justamente esto expresando nos va a quedar como db a dx por, ahora, ¿cuál era la función que estaba dentro de la velocidad? Era la posición. Ahora yo derivo ¿qué cosa? La posición con respecto al tiempo. Y esto es por regla de la cadena de derivadas. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. De x a dt, yo a que sé que es igual, esto yo sé que es igual a la velocidad instantánea. De manera que aquí volvemos a llegar a que la aceleración es v de x por la velocidad y llegamos por otra forma usando la regla de la cadena en derivadas a la misma expresión que manipulándola, multiplicándolo por un 1 o aplicando la definición de la regla de la cadena. Entonces, estas son dos formas en las cuales yo llego a la expresión que tenemos acá arribita y por la cual yo les dije que esta expresión sí se la sepan porque hay ejercicios como en este caso donde es bastante aplicable el recordarse esta formulita si la quieren ver. Entonces, esas son dos formas de verla. Entonces, ajá. Vamos a dejar esto. Chun, 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 chun. Vamos a dejarlo aquí. Y este ejercicio lo vamos a ver acá. Y más adelante en el PDF yo lo voy a dejar ajustado para que. Bueno, no ajustado, sino que voy a escribir
las dos formas, más o menos para que si alguien no estuvo en la clase pueda leerlo en el PDF y no se pierda con qué es lo que hicimos en esa parte. Entonces, vamos a ver este ejercicio porque este es largo. Más acá. Ahora, ¿qué es este ejercicio? Nos da lo siguiente. ¿Qué nos dice? Una partícula se mueve en la dirección que positiva del eje X. Entonces ahí ya nos están dando como una pequeña restricción y también nos vamos a dar cuenta por la expresión de la velocidad. De modo que, ¿qué pasa? Que su velocidad varía según la ecuación ¿cuál? V es igual a una constante alfa de la raíz cuadrática de X. ¿Y ahora qué nos dicen? Que cuando el tiempo sea igual a 0 segundos, ¿qué pasa? La posición es igual a 0 metros, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos pide determinar la primera expresión? Determinar la posición de la partícula como una función de la posición, es decir, como x, como esta función, ¿verdad? Entonces vamos a escribir esto. ¿Qué es lo que hay que acordar? Que b es igual a derivada de la posición con respecto al tiempo y también que a es igual a db a dt o si tengo una función de la posición, a es igual a db a dx por b. ¿Ok? Entonces, esto es más algo aquí. Entonces, si yo tengo b es igual a una constante alfa por la raíz de x, ¿cómo este b, cómo yo lo puedo ver? Lo puedo reescribir como la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Y eso va a quedar ser igual a la constante alfa por la posición, pero dentro de una raíz. Entonces, si empiezo a reescribir esto, ¿cómo me va a quedar? Que dx sobre la raíz de x va a quedar ser igual a esa constante por el diferencial del tiempo. Y ahora vamos a reescribir qué cosa tenemos que reescribir para integrar esta expresión. Tenemos que escribir vamos a escribir los intervalos de integración, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser estos intervalos en los cuales yo voy a integrar? ¿Cuál es la posición inicial que me dan? Una posición de 0 metros. Entonces, cuando la posición vale 0, ¿el tiempo cuánto me decían que valía? Valía justamente 0 también. Ahora, como yo quiero una función de la posición en el tiempo, sería a una posición X cualquiera y a un tiempo T. De manera que estos van a ser nuestros intervalos de integración. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Esa raíz de X, es decir, 1 entre raíz de X, ¿yo cómo la puedo ver reescrita? Como 1 sobre ¿qué? X elevado a la ¿cuánto? A la un medio, ¿verdad? La raíz de X es lo mismo que X elevado a un medio, ¿correcto, muchachos? Ahora, si yo lo veo de esta forma, por la propiedad anteriormente mencionada que 1 elevado a la a sobre n es igual a la menos n, ¿cómo puedo ver escrito esto? Como x elevado a la menos un medio, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dejar aquí anotadito, vamos a poner ojo, y ahí sería x elevado a la un medio. Entonces, vamos a reescribir esto y vamos a seguir resolviendo en este ladito. Entonces, sería la integral de 0 hasta x de x elevado a la un medio diferencial de x. Y esto es igual, alfa, como es una constante, la puedo dejar afuera de la integral. O sea, alfa, la integral de 0 hasta t de diferencial de tiempo, ¿verdad? Ahora, reescribiendo esto, ¿cómo sería la expresión? Sería, ¿cuál es el exponente? Es un medio, ¿verdad? Entonces sería x elevado a ¿cuánto? A la un medio más 1. ¿Y acá qué nos va a quedar? En el denominador, menos un medio más 1 también, ¿verdad, muchachos? Y esto evaluado desde 0 a una posición x. Y ahora, la integral de diferencial de t, ¿a qué es igual? Simplemente a t. Y esto evaluado desde un 0 hasta un t. ¿Qué es lo que les recomiendo cuando son funciones cuadráticas, eh, cúbicas, exponenciales de este tipo? Cuando sea el intervalo el de la cota inferior sea 0,
De manera directa, ustedes ya se van a dar cuenta que esto simplemente va a ser, va a cancelarse, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir resolviendo esto. Menos un medio más uno sería x a la un medio. Y acá que sería sobre un medio, 0 a x, es igual alfa por t de 0 a t. Vamos resolviendo esto a un ladito. ¿Cómo nos quedaría esto? Como esto está sobre un medio, este, si lo ven, este 2 tendría que subir, ¿verdad? Resolviendo esta división. Entonces, ¿cómo nos queda? 2. Ahora volvemos a reescribir este x a lo medio. Nosotros qué sabemos que es x, ¿verdad? Raíz de x. Esto de 0 hasta x, alfa t, de 0 hasta t. Entonces, como yo les voy diciendo, cuando la parte de abajo era un 0, esto ya de una lo podemos ver como 2x y esto es alfa t. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que reescribir esto, ¿verdad? Como es raíz de x, este 2 lo vamos a mandar a dividir, me queda un medio de alfa por t, ¿correcto? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado, ¿verdad? Para eliminar esto, entonces la posición x hay que hacer igual. Un medio elevado al cuadrado sería un cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Por alfa al cuadrado. ¿Por qué cosa? Por t al cuadrado. Y esta ya sería, ¿qué cosa? Mi función de la posición en un tiempo t cualquiera, ¿verdad? Entonces sería la expresión de la posición en función del tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos resuelto esto. ¿Y qué más podríamos escribir aquí? Que es para cualquier tiempo t mayor a 0, si quieren ser mayor o igual que 0, más estrictos. Y también, como el ejercicio nos dice que se mueve solo en dirección positiva, bueno, no, restringe. Entonces, ahí sería la expresión de la posición, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos resuelto qué literal, pues el literal A. Ahora, ¿qué nos pide el siguiente literal? El literal B le va a sacar una capture, porque si no me olvido, ¿qué nos dice? Nos dice la velocidad de la partícula en función del tiempo. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar la velocidad de la partícula en función del tiempo? Pues ya saben cómo, ya tenemos la expresión de la posición, entonces la podemos derivar, ¿verdad? Entonces, esta función de la velocidad de la partícula en función del tiempo, hay que hacer igual a un cuarto de alfa al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la constante por la derivada de ¿qué? De t al cuadrado con respecto al tiempo. De manera que, ¿qué nos va a quedar esperando la expresión? Como la velocidad, función del tiempo, es igual a un cuarto de alfa al cuadrado. Ahora, t al cuadrado, bajamos el exponente 2, sea t a la 2 menos 1. De manera que la expresión de la velocidad en función del tiempo va a ser un cuarto de ¿qué cosa? De alfa al cuadrado por 2 por t, ¿verdad? ¿Y esto qué va a ser igual? Pues va a ser igual a un medio de alfa al cuadrado por t. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con esto de aquí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Los leo. ¿Tienen alguna duda? ¿Una cuestión? ¿No? Sí, tal vez. Los leo en el chat. Bueno, no veo preguntas en el chat. Vamos a suponer que ya sabemos. Entonces, ahora que me piden la aceleración de la partícula en función del tiempo. Como ya tenemos la velocidad en función del tiempo, ¿qué se hace? Pues derivamos. Entonces, la aceleración en función del tiempo hay que hacer igual a la derivada de ¿qué cosa? De toda esta expresión. Entonces, como un medio por alfa al cuadrado
yo sé a qué es igual. Esto es igual a una constante. Entonces, por aquí sería por la derivada de t con respecto al tiempo. De manera que me va a quedar qué cosa, que alfa es igual a qué, a un medio de alfa al cuadrado. ¿Y esta qué va a ser igual? Pues va a ser igual a nuestra aceleración. Y ahora, muchachos, les voy a preguntar algo. ¿La aceleración en este caso es variable o es constante? Es constante. Ujú. Como dijo un compañero, esta es una aceleración constante y a su vez que siempre va a ser positiva, porque el alfa está al cuadrado. Entonces, un alfa positivo o negativo va a ser. Entonces, aquí que me está diciendo, me está diciendo el ejercicio que la aceleración es constante. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante nos van a preguntar algo con esto. Ahora, ¿qué nos pide el siguiente literal? Nos pide la distancia recorrida por la partícula en función del tiempo. En este caso nos podríamos ahorrar los cálculos. ¿Por qué? Porque nosotros ya calculamos la posición, ¿verdad? ¿Cuál era la posición? Esto es esta expresión. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿yo qué me estoy dando cuenta? Esta expresión, ¿qué va a pasar con su rango? Bueno, en este caso el rango, ¿cuál va a ser? La posición, ¿verdad? Pero ¿qué yo me voy a dar cuenta? Que siempre, ¿qué va a ser? Siempre es que esta expresión, ¿qué va a ser siempre? Ah, como es un compañero, esta expresión va a ser siempre positiva. ¿Por qué nos damos cuenta que es siempre positiva? Porque tenemos un t elevado al cuadrado y tenemos un alfa al cuadrado. Ese alfa al cuadrado, yo sé que así sea positivo o negativo, no me va a afectar en nada la expresión, porque menos y menos, más y más, entonces no me afecta la expresión. Y ahora como el tiempo, yo sé que siempre es mayor o igual que cero, va a pasar lo mismo, va a ser solo un tiempo positivo, entonces no va a pasar nada. Entonces, si me piden la distancia que recorre una partícula en función del tiempo, simplemente va a ser la misma expresión, pero la podríamos expresar como la distancia es una escalar, simplemente como la distancia en función del tiempo, aquí va a ser igual, pues simplemente el valor absoluto de esa expresión. Un cuarto de alfa al cuadrado del cuadrado. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Nos dice qué tipo de movimiento describe la partícula, ¿verdad? Ese es el último literal. Entonces, ¿qué tipo de movimiento va a describir la partícula? Lo primero que ya nos dimos cuenta es un movimiento de ¿qué? De aceleración constante. Ahora, ¿a cuál yo me voy a dar cuenta que es? ¿Qué describimos anteriormente? Que la aceleración de aquí va a ser igual. La aceleración iba a ser igual a un medio de alfa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi función de la posición, es decir, x de t es igual a un cuarto de alfa al cuadrado por t al cuadrado, ¿yo cómo esto lo puedo ver? Pues como un medio por un medio de alfa al cuadrado por t al cuadrado, ¿verdad? Esto sería un medio por un medio, un cuarto. Y ahora justamente, ¿yo a qué sé que esto es igual? A mi aceleración, ¿verdad? Que es constante. Entonces, si yo sigo reescribiendo esta expresión, ¿cómo me va a quedar? X de t es igual a que a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y esto qué expresión me recuerda?
Esto no les recuerda al MRU. B. ¿Les recuerda o no les recuerda? Porque el MRV, ¿cómo era su expresión? La posición final es igual a ¿qué? A la posición inicial, o bueno, perdón, el desplazamiento es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? El vector de desplazamiento, ¿qué es? Es posición final menos posición inicial. Igual velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, como la posición inicial, ¿qué me estaba diciendo el ejercicio? Hey, la posición inicial es cero. ¿Y qué más me dicen? Que es en el tiempo cero, ¿verdad? Y a su vez me están dando una cosita muy importante. Me dicen que b es igual a la constante alfa por x. Si yo quiero conocer la velocidad inicial, esto va a ser ¿en cuándo? En la posición inicial, ¿verdad? Va a ser evaluarla ¿en qué? En la posición inicial, que es de 0 metros. De manera que mi velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A alfa por la raíz de la posición inicial. Y como esto es cero, ¿a qué me dará igual esta posición, esta velocidad inicial? A 0 metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces, si sigo reescribiendo esta expresión, ¿qué me va a quedar? X final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de ¿qué? De aceleración por el tiempo al cuadrado. Y yo estos datos que conozco, que la posición inicial es cero, la velocidad inicial es cero, y esta ecuación que me va a quedar, que la posición final es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. O lo mismo que la expresión de la posición va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y justamente tiene todo el sentido del mundo que nosotros concluyamos que esto es una expresión que describe un movimiento de MRV. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Se entendió este análisis? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda, alguna duda? Pueden preguntarme. No sé si el compañero ya me habrá mandado su ejercicio, parece que tal vez sí tendremos tiempo. ¿Qué tal van? ¿Se entendió toda esta explicación? Ahora vamos a sacar qué cosa. Vayas, les voy a poner dos ejercicios de dos lecciones, de dos profesores distintos. El uno es de Bolívar Flores, que es este de acá, y el otro es de Francisca Flores. Entonces, ¿qué es lo que me está dando este ejercicio? Me da una expresión de qué cosa. De la aceleración en qué función. De la velocidad. Ojo. ¿Qué me da este ejercicio? Vamos a ir anotando datitos. Me dan que la aceleración es igual a 0,50 b, ¿verdad? Donde A se expresa en metros sobre segundo al cuadrado, entonces esto está en sistema internacional, lo anotamos aquí. Y B ya está en metros sobre segundos. Si se conoce que en el tiempo de 0 segundos, que nos dan que en el tiempo de 0 segundos, la partícula parte del origen del sistema de referencia, es decir, una posición de 0 metros, y que su velocidad también, ¿cuánto va a valer esta velocidad inicial? 2,00 metros sobre segundo. Se pide determinar la rapidez de la partícula ¿para qué? Para un tiempo de 3,00 segundos. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí, muchachos? La aceleración aquí es igual. ¿A qué es igual la aceleración, muchachos? La aceleración instantánea, ¿qué es igual? A ver, Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ahí está. Ya me dijo el compañero y también la compañera Jocelyn Pérez. Entonces, reescribiendo esta expresión como quería, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es igual a que a 0,50 con la velocidad.
Ahora, si yo sigo reescribiendo esta ecuación, este b lo puedo mandar a dividir, ¿correcto? Entonces me queda db sobre b es igual a 0.50 por diferencial del tiempo. Era aquí, muchachos. ¿Esta expresión de aquí es integral directa o no es directa? Sí, no, ¿se acuerdan? Vimos en la primera clase, ¿es directa o no es directa? ¿Es o no es directa? Y voy a ver algo. No es directa, seguros. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Chan, chan, chan. ¿Directa o no es directa? Ah, ya me dijo un compañero. Esta sí es una compañera. Esta sí es una integral directa. ¿Cuál es la integral directa? La integral de diferencial de x sobre x es igual a ¿qué? Al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración c. Esto es una integral, perdón, una integral sin límites de integración. Entonces, justamente, lo de acá, cuando yo la integre, va a ser una integral directa. Solo que en vez de ser x, va a ser b. Esto se lo puede ver como una variable muda. Ahora que nos acordamos de esto, vamos a dejarlo aquí anotado como ojo. Y va a estar ojo. Voy a hacer este ojito más bonito, el que después no se ve. Ahí está. Para que notamos, al momento de integrar, voy a quedar que la integral de qué? De db a b va a ser la integral de qué? 0.50. La integral de diferencial de tiempo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero integrar esto, ¿cuánto valía la velocidad cuando yo estaba en la posición de cero? La decisión me dice que cuando el tiempo es de cero, perdón, la velocidad ¿cuánto valía? 2.00 metros sobre segundo, ¿verdad? Aquí vamos a escribir, vale 2. Ahora yo quiero en un tiempo t. ¿Cuál es ese otro nuevo tiempo t que yo quiero, muchachos? ¿Qué era lo que me pedía el ejercicio? También la rapidez de la partícula para un tiempo de 3.00 segundos. Es decir, cuando hay un tiempo de 3 segundos, yo desconozco esta velocidad, pero ya me han dado 3 segundos. Entonces yo puedo integrar de 0 hasta 3 a la velocidad que yo justamente desconozco, ¿correcto? Entonces, mi intervalo de integración para el tiempo t va de ¿qué? De 0 hasta 3 y para la velocidad va de 2 hasta una velocidad que yo desconozco, ¿ok? Entonces, como ya dijo una compañera, esta integral es directa. Logaritmo natural de b, hace la rapidez, igual a qué? De 2 hasta b. Esto es igual a 0.50. Diferencial de t sería t, 3, de 0 hasta 3. Ahora, como yo puedo ir resolviendo esto, vamos a ir resolviendo la parte del tiempo. Este 0.50 yo cómo lo puedo ver, como un medio, ¿verdad? Ahora, por el primer teorema fundamental de cálculo, en la expresión que encontramos, vamos a evaluar la cota superior y se le vamos a restar a la inferior. Entonces que aquí me quedaría 3 menos 0. Y esto es logaritmo natural del valor absoluto de la rapidez de 2 hasta b. Entonces, si seguimos resolviendo esto, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de la rapidez 2 hasta b. ¿Y hasta cuánto es igual? Esto es igual a 3 medios. Ahora, si resolvemos en la expresión de acá, por teorema fundamental que me quería, el logaritmo natural de la rapidez b, menos el logaritmo natural del valor absoluto de 2. Y esto es igual a 3 medios. Ahora, si seguimos, que me quería que el logaritmo natural de la rapidez igual a 3 medios más el logaritmo natural de 2. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo puedo resolver esta expresión?
¿Qué es lo que podemos hacer, muchachos? Vamos a utilizar ¿qué cosa? Vamos a elevar ambos lados ¿a qué? A la A Euler, creo. exponencial. Ajá. Volviendo esto a una expresión exponencial. Ahora, Euler, al logaritmo natural del valor absoluto de b, va a ser obviamente la rapidez. Y esto va a ser a qué. Uy, perdón. Me picó un mosquito. Ya. Y ahora sí, Euler elevado a 3 medios más el logaritmo natural de 2, ¿eso cuánto nos queda? Me confirman si les sale que esta rapidez, esto se llama rapidez porque están en valor absoluto, es el escalar. ¿Cuánto vale? 8,96 metros sobre segundo. ¿Les da lo mismo o no les da lo mismo? ¿Sí? Les sale que la rapidez es de 8,96 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Calculadora a todos les dio lo mismo? Ya. Ahora que tenemos esto, que es el literal A, vamos a resolver el literal B. ¿Qué pide el literal B? Vamos a reescribirlo. Aquí vamos a copiarlo. Dice, determina la posición de la partícula para un tiempo de 3,00 segundos. Entonces, en este caso, nosotros podemos conocerla ahora sí de una manera un poquito más rápida, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer, muchachos? ¿Qué expresión aprendimos a usar hace un ratito? A ver, ¿qué expresión aprendimos a usar hace un ratito? A ver, la pista. Esta expresión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la vamos a usar? Vamos a usarla, ven. ¿Cuál es la expresión? Que A es igual a qué? A db a de x por p, ¿verdad? Esta es la expresión. De manera que, ¿qué podríamos ir haciendo, muchachos? ¿A cuánto es igual? A me dijeron que es 0,50 por b, ¿verdad? Entonces, si reescribo A, ¿qué me va a quedar? 0,50. Aquí, 0,50 b es igual a qué? A de x por b, ¿verdad? Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Podemos simplificar los b, ¿verdad? Las velocidades. Mira que esto que nos va a ir quedando, un medio es igual a qué? A db a dx, ¿correcto? Y ahora sí podríamos reescribir esta expresión como un medio de diferencial de x es igual a un medio, perdón, es igual al diferencial de qué? De la velocidad, ¿correcto? Y ahora vamos a definir límites de integración. Este en medio no me gusta trabajarlo así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el 2. Nos queda 2 diferencial de la velocidad. Y ahora sí, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración, muchachos? Para la posición que nos hicieron, con el marco de referencia, cuando la posición valía 0, cuando la posición era de 0 metros, ¿cuánto nos dijo el ejercicio que valía la velocidad? 2,00 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora la posición para ese tiempo de 3 segundos yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces va a ser x. Pero la velocidad nosotros ya la calculamos justamente en el literal anterior, ¿verdad? ¿Cuál es esa rapidez? Es de 8,96
metros sobre segundo. Pues ahí tenemos nuestros intervalos de integración. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo de integración para la posición? De 0 hasta x, y el de la velocidad va a ser de 2 a 8,96. Entonces, ahora sí, reescribiendo, vamos a ir la integral. Vamos a definirla, sería la integral. Cuando la posición vale 0, ¿cuándo vale la rapidez? 2. Una posición que yo desconozco, pero de tiempo 3 segundos. ¿Cuánto vale la rapidez en 3 segundos? 8,96. ¿Verdad, muchachos? De manera que integrando esto, que me va a quedar la integral de diferencial de x hacia la posición de 0 hasta x. Y esto aquí va a ser igual a 2 por la integral de diferencial de b, que es b, desde 2 a 8,96. Pues por teorema fundamental del cálculo, esto ya sabemos que nos va a quedar simplemente la posición en el tiempo de 3 segundos. ¿A cuánto? A 2, teorema fundamental del cálculo, que nos quería 8,96 menos 2. ¿Verdad? Y ahora sí, ¿esto cuánto nos da, muchachos? Esto les da 13,92 metros. ¿Les da lo mismo, muchachos? ¿Me confirman? ¿Les salió lo mismo en calculadora? 13,92. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con la integral? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? A ver, los leo en el chat. Ya. Bueno, voy a suponer que no hay preguntas. A cualquier pregunta también me pueden hacer por interno. Ahí está mi número en el grupo. Si no, igual déjenme ver si lo puse en la marca de agua. Bueno, no está en la marca de agua. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente tema? También es lección, esta es de la profesora Francisca Flores. Este es del profesor Bolívar Flores. ¿Qué nos dice? Una partícula metálica se encuentra sometida a la influencia de un campo magnético. Se mueve verticalmente hacia abajo a través de un fluido que llena el espacio existente entre las placas A y B. Si la partícula parte de reposo en la posición Y igual a 100 milímetros, ¿esto qué nos está diciendo? Y, la posición inicial, ¿cuánto va a ser? 100 milímetros. Y se conoce además que su aceleración es igual a 3 veces la posición vertical. Ahora, ¿qué nos dicen que por favor utilicemos? Nos dicen que resolvamos este ejercicio usando integrales definidas. Y también, ¿qué nos piden? Que tomemos de marco de referencia, ¿qué cosa? Un marco de referencia donde este va a ser positivo, y en sentido contrario va a ser negativo, ¿verdad? Positivo hacia abajo. Ahora, ¿qué me dice la partícula? Que llega en el punto C, que esta es su posición inicial, ¿cuánto vale? Vale 100 milímetros, ¿correcto? Entonces, chun, 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 chun. La su posición inicial. Yeah. Ahora después, ¿en dónde está? Si se dan cuenta en la imagen, me dice que tiene que llegar ¿a qué punto? Al punto B, ¿verdad? ¿El punto B dónde está? Está a 200 milímetros más abajo ¿cómo se llama? De la partícula, ¿verdad? Es decir, que ahora va a llegar a este Y final, que ¿cuánto vale? 200. Bueno, no. En posición, ¿cuánto va a valer esta posición? ¿Va a valer 200?
¿O va a valer 300, muchachos? ¿Cuánto va a valer esta posición final? ¿200 o 300? 200 o 300. 300 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué va a valer 300 milímetros? Si observamos el gráfico, como nos piden que tomemos que para abajo es positivo, ¿qué estoy viendo yo aquí? Que aquí en el punto C, ¿cuánto vale? Este es el punto de posición 100 milímetros. Pero, a ver, estoy viendo mal el gráfico, creo que es 200. Ya, aquí sí es 200, no es 300. Estoy viendo mal el gráfico. Vamos a hacerle un zoom a ese gráfico. Estoy viendo. Ya, en efecto, sí es 200 milímetros. Aquí mala mía. No sé qué había aquí una línea aparte. Marcada 200. Entonces aquí llega la posición final de ¿cuánto? De 200 milímetros. Entonces baja de aquí para acá. Ahora, ¿qué nos dieron? Nos dieron una aceleración ¿en qué? A es igual a 3y. Entonces, ¿qué expresión podríamos utilizar nosotros para conocer la rapidez? Ah, y aparte vamos a hacer una conversión primero, muchachos. Hay que convertir esto porque hay que trabajarlo en sistema internacional. Entonces, la posición inicial, ¿cuánto vale? Vale 100 milímetros, ¿verdad? Mili es un prefijo, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese prefijo? 1 por 10 a la menos 3, correcto. Entonces, si el prefijo es 1 por 10 a la menos 3 equivale a mili, esta igualdad se mantiene por factores de conversión. Esto sigue siendo 1 milímetro lo de acá arriba y esto también sigue siendo 1 milímetro. De manera que convirtiendo esta expresión, ¿cuánto nos va a quedar? Que esto en metros, ¿cuánto sería? 100 por 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? ¿Y esto cuánto equivale? A 0,1 metros, ¿verdad? 0,1 metros. Ahora, la posición final, ¿cuál era? Es 200 milímetros. Entonces podemos realizar el mismo factor de conversión. 1 milímetro, que equivaldría pues a 1 por 10 a la menos 3, que es mili, por metro. Y otra vez podemos hacer lo mismo. Milímetros, milímetros se van. Y ahora la posición final, ¿cuánto vale? 0,2 metros, ¿correcto? Ahora, ojo. ¿La partícula de qué parte? En este punto, ¿qué me decía el ejercicio? La partícula parte del reposo. Es decir, que aquí la velocidad de la partícula, su rapidez, ¿cuánto vale? 0 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces vamos a realizar. La aceleración, como yo también la puedo ver, muchachos. La aceleración es igual a 3y, ¿verdad? Pero como ya hemos empezado a resolver, también yo la puedo ver como que la derivada de la velocidad con respecto a y por la velocidad. ¿Y esto cuánto es igual? A 3y, ¿correcto? De manera que nosotros podemos ir integrando. O sea, si la derivada de la velocidad por la velocidad, y esto es igual a ¿qué? A 3y por diferencial de y. Les vamos a ir escribiendo esto más bonito. B diferencial de B, igual a 3y diferencial de y. Y ahora vamos a proceder a integrar. Cuando la posición vale ¿cuánto? 0,1 metros, es decir, cuando está en el punto C, ¿qué pasaba con la rapidez? Era de 0, ¿verdad? Entonces aquí vale 0,1, 0. Ahora, cuando llegaba a 0,2, es decir, a la placa B, eso es justamente lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta posición? ¿Cuánto vale esta rapidez, perdón? Entonces, reescribiendo todo esto, ¿qué me quedaría aquí? El exponente de aquí como es 1, entonces como que era b elevado a la 1 más 1 entre 1 más
1. Esto desde 0 hasta b sería igual a 3 y pasaría lo mismo. Y de 1 hasta 1 y 1 más 1. ¿De dónde hasta dónde? Desde 0,1 metros hasta 0,2 metros. Y que iba a escribir algo, creo. Creo que no. Entonces, reescribiendo esta expresión que me quería b al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta b. Y esta que me quería 3 por y al cuadrado entre 2 desde 0,1 hasta 0,2. De manera que aquí, ¿qué puedo hacer yo? Puedo simplificar estos dos que están en ambas expresiones. Y la velocidad, como yo les había dicho cuando solo está al cuadrado, desde 0 hasta b, como el intervalo de la cota inferior es 0, yo ya sé que esto lo puedo escribir simplemente como velocidad al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A 3 por, abrimos paréntesis, la cota superior, ¿cuánto vale? 0,2 al cuadrado. Y la cota inferior, ¿cuánto vale? 0,1 al cuadrado. De manera que esto que me va a ir quedando, si yo expreso una raíz cuadrada, ¿qué me quería? Velocidad al cuadrado es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 3 por 0,2 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado, correcto. Y ahora, esto, por definición, ¿en qué se convierte? En el módulo, ¿verdad? El valor absoluto. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Justamente lo que me pide el ejercicio, la rapidez. Y ahora, si escribimos esto en calculadora, ¿cómo nos va a quedar? Y así nos quedó que la rapidez, me confirman que a todos les dio lo mismo, es de 0,3 metros sobre segundo. ¿Les dio lo mismo o no les dio lo mismo? Les dio. Entonces ya encontramos justamente lo que me pide este ejercicio, que es la rapidez. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna cuestión? Los leo en el chat, ¿tienen alguna pregunta? A ver, los leo, los leo. ¿Dudas, cuestiones? A ver. ¿Todos entendieron la clase del día de hoy? Le resolvimos más que nada ejercicios, ¿se dan cuenta? Como full ejercicios del día de hoy. Usamos derivadas, usamos integrales, aprendimos justamente este truquito, bueno, esta expresión bella, y esta sí la suelen evaluar bastante en las lecciones, más que nada. Suelen, como se han dado cuenta, Castillo Ávila Joel, si puedes enviármelo por WhatsApp, te diga que igual me escribas por ahí, que me mandes el ejercicio. En la siguiente clase lo resolvemos como el primer ejercicio. Y empezamos a la introducción de la caída libre y el movimiento en dos dimensiones. Y el PDF ya se los voy a enviar, ahorita lo voy a ordenar todo bonito, voy a escribir los que les dije aquí, reescribiendo la expresión de esta forma, usando la regla de la cadena, lo podemos volver a encontrar esta expresión. Y esa sería toda la clase del día de hoy, en la cual hicimos una resolución de bastantes ejercicios. Claro, la clase ya la voy a subir también, tranquilos, y ahorita se descarga por Zoom, y de ahí la subo y se las mando. Y también el respectivo PDF. Así que cuídense, tomen agüita, hagan ejercicio, descansen, y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye. Cuídense.